Ahora sí. Antes de pasar pues a este tipo de funciones definidas por el usuario, anónimas y de tipo flecha, vamos a realizar un pequeño ejercicio para aclarar un poco pues acerca de lo que hemos visto en la clase pasada. Y para eso vamos a hacer este pequeño entrenamiento. Y nos dice aquí pues el ejercicio lo pueden ustedes también sacar pues del PDF de bucles que les he pasado a ustedes, ¿ya? Ahí ustedes tienen presente esa colección de ejercicios de bucles. Y yo voy a estar resolviendo la pregunta número 2, ¿de acuerdo? ¿Ok? No sé si lo habrán resuelto ya ustedes, pero eso lo vamos a aplicar pues haciendo funciones. Ya hemos visto, la clase pasada hemos visto un poco acerca de funciones definidas por el usuario. Entonces vamos a crear eso. ¿Qué nos está diciendo aquí pues en este problema? Nos está pidiendo, nos dice realizar una pequeña aplicación que permita al usuario ingresar un número. Y a partir de ese número se deberá saber si el número ingresado es un número perfecto o no lo es. Sabemos muy bien que un número perfecto, o para que sea un número perfecto, ya la suma de sus divisores, ya, pero menos el mismo número, ya, debe ser igual al mismo número. O sea, la suma de sus divisores, pero menos el mismo número, esos divisores debe ser igual al número que tú ingresas. Por ejemplo, si se ingresa 6, es el número que ingresa el usuario, sus divisores serían 1, 2, 3. Claro, el 6 también sería, pero para que sea un número perfecto nos está diciendo pues que los divisores se va a considerar, en este caso vamos a excluir el mismo número, ¿de acuerdo? Claro, aquí sería el 6 también, pero para que sea un número perfecto tenemos que sacar los divisores excluyendo el mismo número. Y dichos divisores, cuya suma debe ser el número que tú has ingresado. Si eso es correcto, entonces eso es un número perfecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para este caso, vamos a crearnos una función. Vamos a poner por acá función, la palabra reservada función, y en este caso lo vamos a poner número perfecto. Número perfecto. ¿Ok? Porque eso es lo que queremos realizar, ese es el proceso que queremos realizar nosotros. Ya anteriormente le hemos estado realizando pues sin funciones, o sea, sin la creación de métodos. Ya, pero ahora vamos a hacer todos esos procesos en la creación de una función. En este caso, que vamos a definir nosotros mismos y le vamos a indicar cuál es el proceso. ¿Ya? Entonces aquí le he puesto pues a la función llamado número perfecto. ¿Ok? Abrimos las llaves y cerramos la llave de cierre. ¿Ok? Muy bien. Ahora, qué más nos pide? Nos está diciendo pues que ingresemos un número. Entonces, ese número que nos pide ingresar va a ser como parámetro. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo le digo número. ¿Está bien? Ahí está el número. Y esto pues yo quiero que sea de tipo entero. ¿De acuerdo? O sea, hemos creado funciones, pero también funciones que reciben parámetros y cuyas funciones pues le estamos indicando que dicho parámetro va a ser un tipo de dato. En este caso le estamos indicando que va a ser un tipo entero, tipo numérico. Ya, ese es el parámetro, ese es el número que va a ingresar el usuario. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a aplicar pues a un bucle, ¿no? ¿Para qué? Para sacar los divisores. Ah, ya, entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a aplicar un bucle que ya hemos aprendido anteriormente. Por lo tanto, vamos a aplicar, por ejemplo, en mi caso, aplicar bucle for. ¿De acuerdo? Y voy a decir, por ejemplo, una variable i que lo voy a inicializar en 1. Ahí está. O para i igual a 1, mientras esta variable i sea menor o igual a número. Ahí está. Y todo lo vamos a ir iterando de uno en uno. ¿De acuerdo? Puedes ponerlo así, o si no, este de aquí puedes ponerlo al final. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo. ¿Está bien? Pero yo lo voy a dejar tal y cual hace un momento. Bien, ya tenemos nuestro bucle for. ¿Esto qué cosa está haciendo? Eso está imprimiendo por pantalla. 1, 2, 3, 4. Pero digamos que el número
que ingrese el usuario sea, por ejemplo, un 12. ¿Ya? Entonces va a imprimir hasta 12. Eso es lo que está haciendo primero este proceso. ¿Ya? Hasta ahí normal, hasta ahí yo sé que están entendiendo. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Pues vamos a evaluar si este número es perfecto. Y para evaluar que este número sea perfecto, por ejemplo, vamos a ingresar el 6, que nos dice aquí. Es decir, que ingresa el 6. Los divisores son 1, 2, 3 y 6, ¿cierto? Del número 6. Pero para considerar que sea un número perfecto, ¿ya? De los divisores tenemos que excluir o eliminar, o no vamos a considerar el divisor que sea igual al número. Por ejemplo, este 6 que es divisor es igual al número ingresado. Eso lo vamos a obviar, lo vamos a eliminar, ¿ya? Y solamente los divisores sería 1, 2, 3. Ahora, para que sea un número perfecto, la suma de dichos divisores debe ser igual al mismo número que ha ingresado el usuario. 6 es igual a 6. Ah, ya, correcto. Por lo tanto, el 6 es un número perfecto. ¿De acuerdo? Eso es el proceso. Muy bien. Una vez que ya conozco el proceso, ahora ya sale normal. ¿Qué cosa dije primero? Ah, ya vamos a considerar exactamente pues de los divisores. ¿Ok? De los divisores. En este caso, vamos a decir por acá if. ¿Ya? Por ejemplo, cuando estamos considerando por acá, esto de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 6, por ejemplo, ¿ya? No vamos a considerar el mismo número. Por lo tanto, yo voy a decir aquí, si esta variable i es igual a número, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, que ha ingresado 6, ¿ya? Ah, ya, va a ser hasta 6, 5, 6. ¿Ok? Pero siempre el divisor va a ser el mismo número. Por ejemplo, 6. Eso lo tengo que excluir. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, pues. Si esto de aquí es igual, en este caso no voy a decir que sea igual, sino voy a decir que sea distinto. Si es distinto al número, ¿ya? Porque el i toma 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Está bien? Y el número es lo que ingresa el usuario. Si este es distinto al número, ¿ya? O sea, no va a evaluar con el mismo número ya, sino va a evaluar con lo restante. Entonces en este caso vamos a decir otro if, vamos a usar fmod. Fmod me sirve para sacar pues el residuo, el resto. ¿De quién vamos a sacar? Del número y todo pues por cada i. O sea, del 1, del 2, del 3, del 4 y del 5. El 6 ya no, porque el 6 ya es igualito a esa i. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es 0, significa pues que es divisible. Ahí, entonces por acá voy a crear una variable llamado suma igual a 0. Porque me dice que la suma de sus divisores, ya, porque me dice que la suma de sus divisores debe ser el mismo del número que ingresó el usuario. Entonces, si es correcto, es un número perfecto. ¿Ok? Entonces vamos a sumar esos divisores. ¿Está bien? Ahí ahora sí salgo del bucle for y le digo por acá, if, si el número que ingresó el usuario es igual a la suma de los divisores, allá, por lo tanto, por aquí lo que yo voy a hacer es retornar. Hemos visto creando funciones con retorno. En este caso, yo voy a retornar y le voy a decir especificar un tipo de retorno. En este caso, le voy a decir que me retorne un tipo de dato string. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues yo le digo si el número es igual a la suma de sus divisores, ya, es número perfecto. Es número perfecto. ¿De acuerdo? Y en caso contrario, return no es número perfecto. Ojo, aquí voy a aclarar lo siguiente. Quizás os preguntes por qué aquí no puso else y lo puso un return. Muy bien. En estos casos, estoy aplicando una buena práctica. Fíjate, si yo lo pongo else es por gusto, porque estoy manejando un return.
Si entró aquí, se queda aquí porque aquí retorna este valor. Y ahí se queda. Y si no se cumple esta condición, allá me retornará esto. Ya el else no es necesario en este caso. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un retorno. ¿Está bien? Allá. Ahora sí, vamos a verlo. Pues ya creamos el proceso de número perfecto. ¿Está bien? Entonces, ahora sí vamos a usar ese método. Hay que usar ese método. ¿Cómo lo vamos a usar? Como esto de aquí me retorna un valor, sí o sí tengo que imprimir con un eco. ¿Y cómo se llama el método? Se llama número perfecto. Por lo tanto, aquí digo número perfecto. Allá, aquí me está diciendo pues que este método o esta función recibe un parámetro, en este caso el número. Por ejemplo, vamos a indicarle el 6, ¿ya? Y vamos a ver qué nos retorna. Vamos por acá, este de acá. Ahí está, es número perfecto. Ok, si nosotros buscamos por acá y ponemos números perfectos, por ejemplo, esta imagen de acá, aquí están los 8 primeros números perfectos. 6, 28, 496. Por ejemplo, vamos a poner 496, que también es un número perfecto. Vengo por acá. Es número perfecto. Aquí está. Pero si yo lo pongo que no sea un número perfecto, por ejemplo, uno de 200, me va a decir que no es perfecto. Me va a retornar esto de acá. Veamos. Ahí está. No es número perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, repito. Cuando estamos haciendo un if y estamos retornando algo, ¿ok? Y si no se cumple esta condición, no es necesario que pongas un else. ¿Ya? No es necesario. Simplemente, si no se cumple, allá va a retornar esto. ¿De acuerdo? Eso quiero que quede claro. Muy bien. Hasta ahí me han entendido la implementación de cómo crear su función. ¿De acuerdo? Ahí me dicen que sí. Ok, es muy importante aprender este tema porque bastante vamos a entrar ahora cuando pues vamos avanzando, vamos a ver puro funciones, o sea, en la programación orientada a objetos. Ya es muy importante aprender estos temas. Muy bien, hemos aplicado y aquí pues a ti te dejo esta colección de ejercicios para que tú lo aproveches, lo practiques, ¿ya? Y así vas a ir aprendiendo poco a poco. ¿Ok? Tienes una colección de ejercicios. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar a estos tipos de funciones. Hemos visto anteriormente la función definida por el usuario, que ya pues recientemente también lo hemos creado. La definida por el usuario es lo que creamos nosotros. Por ejemplo, he creado un número perfecto, que es una función, pero definida por mí, ¿ya? Yo lo he creado esa función, ¿ok? Ahora vamos a entrar a los dos siguientes, que es la anónima y la flecha. Funciones anónimas y funciones flechas. ¿Ok? Eso existe en varios lenguajes de programación. Las funciones anónimas, pues como su propio nombre dice, anónimas. O sea, no tiene nombre esa función. Y es una función sin nombre. ¿Ya? Lo que hemos visto recientemente, lo que hemos creado aquí es número perfecto. Esto es una función con nombre. Es una función normal, pues que existe, ¿no? Una función que tiene nombre. Pero cuando estamos hablando ahora de una función anónima, es una función que no tiene nombre. ¿De acuerdo? Vamos a entrar a ver de qué trata. Aquí nos dice, pues, permiten la creación de funciones que no tienen un nombre especificado. Ahí está. En la parte derecha podemos ver un ejemplo de cómo crear una función anónima. Si lo podemos ver ahí, es a través de una variable de PHP que ustedes ya conocen. Y si nos fijamos, pues, le está asignando una función, pero sin nombre, güey. Vamos a verlo cómo se hace. Entonces vamos por acá, funciones. Voy a crearme la clase 7, en este caso va a ser clase 7, clase 07. Y aquí vamos a ver función anónima.
función anónima.php. Ahí está. ¿Ok? Muy bien, entonces vengo por acá y lo que yo voy a hacer simplemente es dirigirme, vamos a sacar esto, a la clase 07 y función anónima. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien, como siempre, pues las etiquetas de PHP, ahí está. Y una función anónima, pues es lo siguiente. Yo pongo una variable, por ejemplo, una variable que se llame saludar. Ahí hay una función anónima, pues se le pone de esta manera, function. Y si te das cuenta, ya no le estoy indicando un nombre, ¿no? Por ejemplo, nombre de la función. O sea, eso de ahí no se pone. Cuando estamos hablando de funciones anónimas, simplemente va así, tal y cual está. Ahí está. Esto es una función anónima. Esta de acá, lo que estoy seleccionando. Y la variable es lo que contiene la función anónima. Lo que estoy seleccionando nada más es la función anónima. Nada más. ¿De acuerdo? Ahí está. Y yo le puedo decir pues que esta función anónima sea de tipo void. O sea, ¿qué significa? Que no me retorna ningún valor. Por lo tanto, si yo pongo por ejemplo un return, fíjate, me va a marcar un error. Porque esto le estoy especificando que sí o sí no va a ser retorno. ¿Ya? Ahí entonces, pues aquí le voy a decir echo. Hola, estimados estudiantes. Ahí está. Simplemente un mensaje. Ahí, pero ¿cómo llamas una función anónima? Muy bien. ¿Dónde está almacenado esta función anónima? Allá en la variable saludar. Allá, por lo tanto, ya vamos a la variable saludar y le ponemos los paréntesis. ¿De acuerdo? Vengo aquí al navegador, refresco el navegador y me dice, hola estimados estudiantes. Eso es una función anónima. ¿Ya? Ahora pues vamos a ver las funciones anónimas que también reciben parámetros. Es lo mismo que las funciones que hemos visto anteriormente, es igualito, igualito, igualito. Sino la diferencia es pues que estas funciones no tienen nombre. Normal estas funciones pueden resolver parámetros con un tipo de dato. Por ejemplo, vamos a decirle estudiante. Ahí está, este de aquí es un parámetro de tipo string, obligatorio. Ahí, pero yo también lo puedo decir que, vamos a cambiarlo de nombre, ¿ya? Vamos a decir acá variable, lo voy a decir nada más. También lo puede especificar varios tipos de datos a una variable. De esta manera ponemos aquí la barrita y le digo también que esto va a ser de tipo entero y que va a ser de tipo array. ¿De acuerdo? Ahí está. Allá, por lo tanto, en este caso vamos a evaluar lo que hemos aprendido anteriormente nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, hay tres tipos de datos y para indicarle estos tres tipos de datos, lo vamos a hacer una separación con la barra, esta barrita. ¿De acuerdo? Ahí está. Allá, pues, ¿cómo verifico que es un array? Is array, ¿no? En este caso evaluamos la variable. ¿Ok? A ver un momento. Aquí está. Aquí estábamos. Verifico que esta variable, si es array, ya vamos a mostrarlo por acá. Print r, variable. Tú puedes usar el for each para recorrer esa variable o iterarlo. ¿Ok? No hay ningún problema. En este caso lo estoy poniendo con print r. Si es un array. ¿Ya? Pero en caso que no es un array, simplemente voy a mostrarlo con un echo. Simplemente hola, variable. ¿Ya? Vamos a ver cómo se hace. Saludar sí o sí me recibe pues un parámetro. Vamos a indicarle, por ejemplo, a ver, Pedro por acá. ¿Y qué cosa es esto? Ese tipo string. Por lo tanto, va a mostrar esta de acá. ¿De acuerdo? Vengo por acá. Hola Pedro, ahí está. Ya, pero yo quiero indicarle un array. Ya, por lo tanto, no hay ningún problema, le indico un array. Vamos a indicarlo, por ejemplo, eh, lenguaje de programación. Solamente eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Allá va a evaluar este if. Si es un array, allá pues entra acá.
¿De acuerdo? Ahí está, vengo por acá. Ahí está, me muestra esos lenguajes de programación. ¿Está bien? Ahí está. Ahora vamos a hacer pues nosotros lo siguiente. Existe otra forma, vamos a crear por acá, lo voy a comentar esto. Vamos a crear, ver con retorno o sin retorno. Con retorno vamos a crear ya. En este caso vamos a decirlo frutas. Por ejemplo, function. ¿Ya? Ahí está. Ahí tengo la función anónima, ya que está almacenado en la variable frutas. ¿Ya? En este caso vamos a usar una función de PHP. En este caso le voy a decir variable por acá. Una función biblioteca, o sea, definida por el mismo lenguaje, que es funGetArgs. ¿Cuál es el objetivo de esto? Tomar nota si es necesario. La función funGetArgs, ¿ya? Cada vez que le indicamos como parámetro a una función, ¿ya? Esto va a devolver un array, ¿ya? O sea, yo automáticamente le puedo indicar parámetros a esta función, ¿ya? ¿Ok? Pero de la siguiente manera, fíjate, ahorita te explico. Vamos a poner un print r variable. Esto vamos a necesitar más adelante. Ya, pues eso te estoy explicando por acá. ¿Ok? Allá, entonces vamos a llamar a ver a frutas y le voy a pasar los parámetros. Pero espérate un ratito, tú no has puesto aquí ningún parámetro en el paréntesis. Sí, pero el trabajo que realiza eso es el fungetArgs. Yo pongo por acá los parámetros, digamos, vamos a decirlo Perú, no, perdón, manzana, vamos a decirlo pera y piña. Listo, ahí está, ¿de acuerdo? ¿En qué momento yo le pasé parámetros por acá? En ningún momento. Cuando yo le indico fungetArgs, cada uno de estos de acá, que están como parámetros, lo va a convertir en array, o sea, lo va a convertir así, en una colección de array. ¿Ya? Entonces, si vengo aquí en el navegador, checo, ahí está, ve, manzana, pera, piña. ¿De acuerdo? Muy importante, esto vamos a necesitar más adelante. ¿Ok? Entonces, hasta ahí hemos visto una función anónima. Pero también podemos crear una función anónima ya que herede variables externas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a comentar esto. ¿Ya? Heredar datos externos. Le voy a poner datos externos. ¿Ya? En este caso, esto es una función anónima. Por ejemplo, aquí voy a poner uno que sea profesión. ¿Ya? Y la profesión, digamos, a ver, vamos a poner por acá, lo voy a inicializar en, a ver, lo vamos a poner ingeniería de sistemas. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a imprimir una variable, y lo voy a poner anónima nada más. Y aquí vamos a crear una función de esta manera. Una función anónima normal, como hemos ido a crear anteriormente. Aquí está. Pero ¿qué pasa si yo quiero acceder a esta variable profesión? Ahí vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Eco profesión. Y fíjate qué cosa me dice. Que esta variable no está definida. Por eso me marca un error, ¿ve? Pero profesión está arriba. Sí, pero cuando estamos declarando nosotros dentro de una función anónima, o sea, haciendo el llamado de esta variable, ya no lo reconoce. Entonces, para yo poder heredar, ¿ya? Unas variables que se encuentran fuera de esa función anónima, usamos use. Use profesión. Ahora sí, desapareció el error. Normal, llamo a la función anónima llamado anónima. Ahí está. Vengo por acá. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera estamos nosotros, pues,
heredando variables que están externas a la función anónima o fuera de él con la palabra reservada use. ¿De acuerdo? Esto de acá también ya lo hemos visto anteriormente hace un momento. Aquí está, por ejemplo, ve, lo que hemos visto recién con la palabra reservada use. Ya para yo poder acceder a dichas variables que se encuentran fuera de la función anónima. ¿Ok? Y pues podemos realizar un ejercicio con ello, ¿no? Aquí está un ejemplo. Ya, por ejemplo, y acá vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? A ver, en este caso, a ver cuál hago. Ya voy a hacer el de acá, ¿ya? Este de acá. La 3 vamos a hacer, a ver. Ya, este de acá lo voy a comentar. Y vamos a ir aplicando todo lo que hemos aprendido hasta ahorita. ¿Ya? Y aquí lo voy a pegar. ¿Qué cosa me dice acá? Me dice solicitar al usuario un número positivo. Ya, esto me está diciendo que esto debe ser mi dato de entrada, un número positivo, para determinar la cantidad de dígitos que tiene, ¿ya? ¿Cuáles son dichos dígitos? La suma de dichos dígitos, el mayor y menor de dichos dígitos, mostrar también el número invertido, por ejemplo, si el número es 2345, como resultado debe ser 5432. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí, entonces, ¿qué cosa hago? Vamos a crear una función anónima. En este caso la voy a decir pregunta 3. ¿Ya? Tú lo puedes poner otro nombre. O sea, esta va a ser mi variable que va a contener la función anónima. ¿Ya? Por lo tanto, aquí pongo una función. Ahí está. En este caso, pues necesito un número. ¿Ya? Un número. ¿De acuerdo? Ahí ya, pues el número lo voy a poner acá. El número. Y a través de ese número, pues yo le voy a decir que sea de tipo entero obligatorio. ¿De acuerdo? Y me dice que a partir de ese número me pide determinar la cantidad de dígitos. ¿Ya? Y eso lo voy a declarar por acá. Una variable cantidad dígitos. Igual a 0. ¿Ya? ¿Qué más me pide? En este caso, pues me está pidiendo cuáles son dichos dígitos. ¿Ya? ¿Cuáles son dichos dígitos? En este caso vamos a decirlo dígitos. ¿De acuerdo? Dígitos. Y lo voy a iniciar de tipo string vacío. ¿Ya? ¿Qué más me está pidiendo? La suma de dichos dígitos. Por lo tanto, en este caso vamos a poner la suma dígitos. ¿Ya? Y lo voy inicializando en 0. Allá me está pidiendo el mayor y menor de dichos dígitos. ¿Ya? El mayor y menor de dichos dígitos. Por lo tanto, vengo por acá y lo digo mayor. Cuando estamos hablando de mayor, siempre lo voy a inicializar en 0. Y el menor, ¿ya? Y el menor lo voy a inicializar en un número mayor. Como los dígitos son del 1 al 9, aquí lo voy a poner 10 nada más. ¿Ya? ¿Alguien quiere hablar, por favor? No, no. Ya. A ver, ¿algunos de ustedes me puede decir qué cosa tengo que hacer para poder acceder a estas variables? Exacto, use. Pongo use y pongo cantidad de dígitos, pongo los dígitos, pongo la suma de dígitos, ahí está, aquí abajito nada más, pongo el mayor y el menor. Listo, ya accedí a esas variables que están externas a la función. ¿Ok? Entonces, pues en este caso, para yo determinar primeramente la cantidad de dígitos, ya, primeramente, ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que recorrer el número, ¿no? En este caso yo lo voy a hacer pues con un bucle, ¿ya?
y le voy a decir while. Mientras el número, ya, mientras el número sea mayor que 0, ya. ¿Por qué mayor que 0? Porque todo se va a ir dividiendo entre 10, ¿ya? Para yo poder sacar el resto, después puedo sacar el módulo también entre 10. ¿Cuál es el resto al dividir entre 10? Entonces, mientras ese número sea mayor que 0, ¿ya? Se va a seguir realizando todo lo que está dentro de este bucle. ¿De acuerdo? Y voy a crearme por aquí adentro nada más una variable resto. Ahí está. Y le digo que el resto o el residuo de quién? Del número. En este caso usamos fmod. Fmod siempre me va a servir para ello sacar el residuo o resto. ¿De quién quiero sacar? Allá del número al dividirlo entre 10. Quiero sacar cuánto es el resto. Por ejemplo, si tenemos el número 234, ¿cuánto sería el resto? 4, ¿no? Entonces, ¿4 es mayor que 0 todavía? Sí, por lo tanto sigue haciendo la operación. ¿De acuerdo? Ahora, tengo que sacar pues la división, ¿no? Para que se vaya a ir reduciendo, reduciendo poco a poco. Pero aquí me he equivocado, ¿ya? Aquí es el resto. Aquí el resto me da 4. Todavía no evalúo nada. Lo que tengo que evaluar es en el siguiente. Aquí el resto es 4. Ah, y aquí vamos a aplicar la división. Lo mismo, ¿no? Cuando dividimos, por ejemplo, 25 entre 10, ¿cuánto da el cociente? 2. El residuo, 5. Lo mismo aquí tengo que sacar el cociente. ¿De quién? Del número al dividirlo entre 10. ¿Cuánto sería, por ejemplo, acá? 23, ¿no? Cuando dividimos 234 entre 10, sería 23. ¿De acuerdo? A ver, poquito mi batería. Ya. ¿Ok? Después, ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que contar cuántas veces va a realizar ese proceso. Pues para eso he puesto por acá cantidad de dígitos. Ahí está. Con esto ya tengo mi cantidad de dígitos. Porque con esto yo sé cuántas veces realiza este proceso. ¿Ya? Entonces aquí da 23. Por ejemplo, el número era 234. Y al dividirlo entre 10 tengo 23. ¿23 sigue siendo mayor que 0? Sí. Va a seguir realizando ese proceso. ¿Cuántas veces se cumple esta condición? Y eso va a ir contando esta variable. Ya sería mi incremento. Bien, ya tengo el primero. ¿Qué cosa más me pide? ¿Cuáles son dichos dígitos? Hay los dígitos, pues si sacamos nosotros por acá, si te fijas, es el resto, la variable resto. El residuo primero era 4, ¿no? Y nos quedaba 23. ¿23 sigue siendo mayor que 0? Sí. Allá sacamos el resto de 23 al dividir entre 10. ¿Nos da? 3. Ahí está. Entonces el residuo contiene el variable resto. ¿Ya? Entonces esos son los dígitos. Por lo tanto, aquí digo dígitos. Por acá. Dígitos. Y lo concateno. ¿Con quién lo voy a concatenar? Con la variable resto. Y yo quiero que tenga pues, separación con un guión, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Ya obtuve la cantidad, perdón, los dígitos. ¿Qué más me está pidiendo? La suma de dichos dígitos, ¿ve? La suma. Por lo tanto, en la variable suma dígitos, por acá, suma dígitos, acá lo ponemos. ¿Cuáles son los dígitos? La variable resto va conteniendo los dígitos en cada iteración. Por lo tanto, lo sumo a la variable resto. Ya tengo la suma de dígitos. ¿Qué cosa más me pide? El mayor y menor de dichos dígitos. Ah, ya, por eso he creado estas dos variables, mayor y menor. Siempre, si quieres calcular el mayor, siempre lo vas a inicializar en 0. Y el menor tienes que evaluar. En este caso quiere evaluar los dígitos, pero los dígitos en este caso son del 1 al 9, nada más. Por lo tanto, el menor tiene que ser mayor a esos números. ¿De acuerdo? ¿Ya? En este caso lo puse 10 porque es mayor a los dígitos del 1 al 9. Ya, entonces vamos a ir evaluando, fíjate de qué manera. If
Si en este caso el resto, que es el dígito o que contiene los dígitos, si esto de aquí es mayor a la variable mayor, o sea, ¿a qué me refiero? Fíjate, ejemplo, digamos que el número sea 234, el primer dígito que salió era el 4. 4 es mayor que el 0, ¿por qué 0? Porque mayor, la variable mayor contiene 0, así lo he inicializado. Y así debe inicializarse. ¿Ya? ¿4 es mayor que 0? Sí. Por lo tanto, mayor, la variable mayor toma el valor del resto, si se cumple la condición. ¿De acuerdo? Allá. Aquí hacemos lo mismo, pero ahora lo contrario. Si resto es menor a la variable menor. Por ejemplo, primero el dígito era 4. ¿4 es menor que la variable menor que vale 10? Sí. Por lo tanto, pues en este caso va a ser menor es igual al resto. ¿Ya? Y después va a seguir evaluando. 3 es menor ahora, fíjate. La variable menor ya no va a valer 10, ahora va a valer 4. Y el siguiente dígito que salía, ¿quién era? El 3. ¿3 es menor que 4? Sí, y se lo va a ir actualizando así. Ya en cada iteración. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tengo esos datos. Ahí está. ¿Qué me pide el siguiente? Allá el número invertido. ¿Ya? Allá tengo el resto. Entonces, el número invertido, vamos a ver por acá, a ver, vamos por acá, lo voy a decir, invertido, ¿ya? Y lo voy a inicializar en un string vacío. ¿Quiénes son los dígitos? ¿O quién contiene los dígitos? El resto. Y siempre eso va a ir sacando, si el número es 234, ¿ya? Los dígitos lo va a ir sacando pues al revés. O sea, primeramente 4, luego 3, luego 2. Ya tengo el número invertido. Listo, ya está. Por lo tanto, aquí sería que el número invertido, bueno, hay otra forma también, ya va a ser igual al, en este caso, concateno con el resto. ¿Ya? Listo, ya está, suficiente. Simplemente me está quedando pues imprimirlo, ¿no? Eco, o simplemente voy a decir uno de tipo, que esto de aquí me retorne uno de tipo de dato string, ¿ya? ¿Ok? Por lo tanto, aquí le digo return, como me va a retornar un tipo de dato string, ¿qué cosa me está pidiendo primero? La cantidad de dígitos, por lo tanto aquí le pongo cantidad dígitos, ¿de acuerdo? Cantidad dígitos. Y aquí vamos a poner la cantidad de dígitos, o sea, esta variable llamado cantidad de dígitos, ¿de acuerdo? Y después, ¿qué cosa más nos está pidiendo? Nos pide, en este caso, pues, lo que sería... ¿Cuáles son dichos dígitos? Ah, ya, en este caso me pide, pues, los dígitos que está acá. Este de aquí, dígitos. Ya, pero fíjate, aquí tiene un carácter al final. Eso tengo que eliminar. Por lo tanto, los dígitos son... En este caso, fíjate, aquí me está mandando los dígitos. ¿De acuerdo? Los dígitos. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer enseguida, lo que yo voy a hacer, fíjate, aquí me va a mostrar así. 4, 3, 2, simplemente así. Pero yo quiero que me muestre ordenadamente. ¿Qué cosa tengo que hacer? Vamos a aplicar una función de PHP que es strrep. ¿Ya? Esta función lo que hace es invertir. ¿Ya? Aquí en este caso a la variable dígitos. ¿Ya? Lo contrario. Ah, ya, pero yo quiero eliminar, si con esta función lo revierte, ahora va a ser así. 2, 3, 4. Así me va a retornar. Pero yo no quiero este primer carácter que está acá. Ah, ya, ¿qué cosa tengo que aplicar? En este caso vamos a aplicar left trim, L-trim, ¿ya? Que significa left trim. Elimina todos los caracteres que vas a especificar de la parte izquierda.
Entonces en este caso quiero eliminar este carácter. Listo, ya tengo ya los dígitos. ¿Ok? Por el momento ahí, vamos a imprimir echo. ¿Por qué echo? Porque esto de aquí es un retorno de tipo string. ¿Quién quiero imprimir? Ah, ya, la función se llama, pero está en la variable pregunta 3. La variable pregunta 3, ya, es la función anónima. En este caso recibe un número. Por ejemplo, vamos a poner el número 2345. Por ejemplo, 2345. Vamos a ver lo que es lo que sucede con esto. Aquí está, ¿ve? Cantidad de dígitos, 4. Los dígitos son 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Ese es el resultado. ¿Qué más me estaba pidiendo? La suma, el mayor y menor. Ah, ya, por lo tanto aquí vamos a poner un saltito de línea y le vamos a decir la suma de dígitos. ¿Ah? Y la suma simplemente era pues la variable suma dígitos. ¿Qué cosa más me pedía? Ah, ya me está pidiendo pues el mayor dígito. Por lo tanto aquí sería el mayor y después sería el menor. Y aquí ponemos un salto de línea, aquí abajito ponemos el menor dígito y ponemos el menor. ¿De acuerdo? Simplemente estoy imprimiendo las variables que ya lo tengo calculado por acá. Allá me pide también el número invertido. Ya, listo. Acá ponemos un salto de línea y aquí le digo número invertido. Y simplemente voy a imprimir invertido. ¿De acuerdo? Invertido. Ahí está. Listo. Vengo aquí al navegador, refresco el navegador, suma de dígitos 14. Vamos, aquí nos está faltando un salto de línea. Ya, acá. ¿De acuerdo? Vamos a poner un salto de línea y ahí está. ¿Ok? Ahí está. Vengo por aquí al navegador, ahora sí. Suma de dígitos 14, el mayor dígito de estos dígitos de acá son 5, y el mayor es 5, el menor dígito es 2, el número invertido es al contrario, ¿ve? ¿Te das cuenta? Ok, entonces de esa manera es como se realiza ese proceso. Vamos a poner otro número. Digamos este. Venimos por acá, ahí está. ¿De acuerdo? La suma nos da 28, el mayor es 9 y el menor es 1. Ahí está. Ok, entonces esa es la forma. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí hemos aprendido pues acerca de funciones anónimas. ¿De acuerdo? Cualquier duda pues ahí en los comentarios o activan su micrófono, por favor. Muy bien. Ustedes pueden ir practicando siempre con estos ejercicios que tienen por acá. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a entrar a la función de tipo flecha. Ya, cuando hablamos de una función de tipo flecha, ya, es muy parecida a las funciones anónimas, ya, pero hay una gran diferencia, que las funciones de tipo flecha, cuyas variables que se encuentran externas a él, ya no hay necesidad de poner use, sino que de manera directa yo puedo acceder a esas variables, ¿ya? Y aquí tenemos, tiene la forma básica. Ponemos f, n, dentro de un paréntesis ponemos los parámetros. Y aquí mandamos una expresión. Esto de aquí, esta función, siempre va a ser con retorno. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Ve? Tenemos la variable y, en este caso la variable y, que está, pues tiene un valor de 1. Y la función anónima, pues la estoy almacenando en una variable fn1. Y para crear una función anónima ponemos fn y entre paréntesis pues el parámetro, aquí está, o el argumento. Ya, en este caso una variable x. Y la expresión, fíjate, es x más y. Esto automáticamente está haciendo un return. Y aunque no lo estamos poniendo, está haciendo un return. Y fíjate
La variable y se encuentra externa a esta función de acá, p, y accede de manera directa. A diferencia con las funciones anónimas, yo no podía acceder de manera directa, ¿ya? Para poder acceder en una función anónima con variables que se encuentran fuera de esa función, teníamos que hacer accesible con use, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, vamos a poner por acá ahora otro archivo que lo vamos a denominar una función de tipo flecha. Función flecha.php. Ahí está. Entonces, ¿cómo creamos una función flecha? Por ejemplo, vamos a crear una función flecha que se llame mensaje, algo básico. Pero me falta todavía las etiquetas. ¿De acuerdo? Entonces, pongo por acá una variable mensaje y que va a almacenar, digamos, una función, ¿ya? Que se pone fn, ¿ya? Así es la forma de cómo crear una función de tipo flecha. Después, como parámetro, puede recibir, pues en este caso, un mensaje. Perdón, un parámetro. ¿Ya? Pero en este caso vamos a decir parámetro. Después sigue la flecha. ¿Ya? Y después, ¿a qué cosa quiero que retorne? Hola, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y cómo llama esa función flecha? Lo mismo que el otro. Recordar, esto ya tiene su return automáticamente. ¿Ya? Si yo lo llamo simplemente a la función así, fíjate qué sucede. Voy a entrar, por ejemplo, al archivo. Por acá. Ya. Entro a la función flecha. Ahí está. Así le he puesto. A ver. A ver. Función. ¿Dónde le he creado? A ver. Pensé que me equivoqué. Le he creado en la clase 6. Vamos a arrastrarlo ya. En la clase 7. Ahora sí. Es en la clase 7, no en la clase 6. Listo. Entramos por acá. Ahí está nuestra función flecha. Y fíjate, no me muestra nada, ¿ven? No me está mostrando nada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que me falta poner un eco por acá. Ya, porque esto automáticamente está haciendo un return. Ya es un retorno, una función con retorno. Aunque no lo pongas, esto ya automáticamente hace un return. Y ahora fíjate qué es lo que sucede. Hola. ¿Te das cuenta? Otra diferencia con la función anónima. Yo puedo también asignarle argumentos o parámetros a esta función de tipo flecha con un tipo de dato. Por ejemplo, vamos a mandar un string argumento, lo voy a decir por acá, ¿ya? Y le voy a decir hola argumento, ¿ya? Argumento. Ya recordar, si yo lo pongo esta variable dentro de las comillas simples, lo está tomando como string. Pero si yo lo cambio como comillas dobles, ahí sí lo está tomando a esta variable argumento como una variable. Ya son dos diferencias o diferencias que hay entre comillas simples y entre comillas dobles. Ya, si tú quieres poner las variables dentro de las comillas, usa comillas dobles. Ya, ok, pero si estás usando comillas simples, lo va a tomar como string. ¿De acuerdo? Y solución sería de esta manera. Hola argumento, y aquí le voy a decir hola Adrián, por ejemplo. ¿Ya? Aquí va a decir Adrián. Y va a decir hola Adrián, me va a decir. Vengo por acá y ya me dice hola Adrián. Entonces, esa es la forma de cómo es una función flecha. Allá puedo asignarlo yo también, digamos, un tipo de dato. O sea, un tipo de retorno obligatorio. String. Con esto le estoy diciendo que esta función obligatoriamente me va a retornar un tipo de dato string. Si yo lo pongo un tipo de dato array, mira qué cosa me está saliendo un error. ¿Por qué? Porque obligatoriamente le estoy diciendo que esta función me va a retornar un array. ¿Ya? Y aquí estoy retornando un string. Ah, ya, por lo tanto aquí le voy a decir un array también. A ese argumento. ¿Ya? Por lo tanto, aquí digo simplemente argumento. Listo. ¿Ok? Ya está.
Me lo aceptó porque también esta variable es de tipo array y a la vez de tipo string. Ya, si yo lo dejo con el eco, me va a salir un error porque con el eco simplemente se imprimen string o enteros, booleanos, pero menos un array. Cuando queremos imprimir un array, simplemente ponemos print r. Ya está. Ahora sí, vengo por acá y me está marcando un error. Vamos a verlo. Return argumento. Ah, ya, fíjate aquí. Lo puso un string. Esto tiene que ser un array. Vamos a decir 1, 2, 3, 4. Por ejemplo. Vengo por acá. Ahora sí. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Una vez que hemos creado esto, bueno, ahí en las diapositivas está con otros ejemplos. Ya aquí estoy aplicando otros ejemplos. Voy a comentar esto. Y vamos a ir aplicando otros tipos. ¿De acuerdo? Vamos a decir que queremos simular nosotros un login. ¿Ya? Vamos a poner por acá un login. ¿Ya? ¿Y cómo creamos una función de tipo flecha? Fn. Esa es la forma. Y yo le voy a decir que esto va a recibir un array que van a ser mis credenciales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, y después le voy a decir que esto me va a retornar un tipo de dato booleano. ¿Ya? Ahora sí. En este caso pongo mi flechita. Ahí está. ¿Ya? Entonces, en este caso yo le digo si credenciales. ¿Ya? En este caso username. Lo voy a decir por acá. ¿Ya? Username. ¿Está bien? Si esto es igual, digamos, vamos a crear pues un nombre de usuario ficticio de manera estática. Le voy a decir, por ejemplo, curso. Y le digo un ant. Aquí lo pongo ant. Credenciales, password es igual 1, 2, 3 hasta el 5. Entonces, si esto es correcto, true. ¿Qué cosa estoy aplicando? Un if ternario. ¿Ya? Caso contrario, false. Listo. Suficiente. ¿Qué cosa he realizado? Una función de tipo flecha. No hay ningún retorno porque esto ya se sobreentiende que hace un return. Y obligatoriamente le estoy diciendo que esto me va a retornar un tipo de dato booleano, o sea, verdadero o falso. ¿De acuerdo? Cualquiera de esos dos. Por lo tanto, yo vengo por acá y le digo login. Ya, pero en este caso lo voy a decir, vamos a hacerlo, esto de aquí, con un if. If, si login recibe pues un array como parámetro y le digo, ¿qué cosa voy a colocar en este array? Un array asociativo, porque aquí lo puse pues con clave de tipo string. Allá, username. Username. Listo, ahí está. Y esto va a ser, por ejemplo, curso. ¿Ya? Y el otro, ¿cómo se llama? Se llama password. Y en este caso le voy a decir del 1 al 5 también, para que sea correcto. Entonces, si esto es correcto, lo voy a decir eco bienvenido al sistema. ¿Ya? Y en caso contrario, pues yo le digo eco error credenciales. ¿De acuerdo? Listo, vengo aquí al navegador, refresco el navegador y ahora me está diciendo bienvenido al sistema. ¿Por qué? Porque las credenciales, que es este array asociativo, contienen los datos correctos, curso y el password del 1 al 5. Por ejemplo, yo le cambio el password o me equivoqué por un error y aquí me va a decir error credenciales. Ahí está. Lo que he creado es una función de tipo flecha, ya que contiene pues este proceso de aquí y que hace un retorno automáticamente. Ya, esas son las funciones de tipo flecha. Ahora, yo pude haber puesto estas credenciales fuera de esta función y normal podía acceder. No hay ningún problema. ¿Ya? Eso no hay problema con eso. Y estas son las funciones de tipo flecha. ¿Ok? Entonces,
Una vez vista ya lo que son las funciones de tipo flecha, y ustedes pueden ver más ejemplos ahí en el material que se les ha brindado a cada uno de ustedes, ya para que ahí lo puedan ir estudiando también, ya. Ahí están algunos ejemplos que ustedes pueden ir visualizando ahí en el material. Y pues entramos a las clases. En este caso, primeramente, clases anónimas, antes de entrar a programación orientada a objetos. Hemos visto funciones anónimas. Este es parecido. Las clases anónimas, como su propio nombre dice, anónimas, o sea, no tiene nombre también esa clase. Existen clases con nombre y clases sin nombre, ¿ya? Entonces vamos a ver de qué trata las clases anónimas, ¿de acuerdo? ¿Qué nos está diciendo aquí? Son clases que no disponen de un nombre. Ahí está, ¿ves? No tienen nombre esas clases. Y nos está diciendo que forman parte de una estructura de apoyo y son muy necesarios al crear objetos simples. O sea, cuando queremos crear un objeto que sea algo básico, simple, ¿ya? Simplemente vamos a crear una clase anónima, ¿ya? ¿Y cuándo se incorporaron estas clases anónimas? Porque no han existido en versiones anteriores, sino que se incorporaron a partir de la versión 7 de PHP. A partir de esa versión se puede utilizar las clases anónimas, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos que ustedes también tienen ahí en el material de cómo se crea una clase anónima. Si nos fijamos, hemos creado una variable que se llama animal. A esa variable le estoy asignando una clase anónima. A partir de acá, lo que estoy seleccionando es la clase anónima, ¿ya? New class. Esta es la clase anónima, ¿ya? Porque no tiene nombre. Lo que va dentro del paréntesis ya son los valores que se le asignan a esa clase, porque esa clase anónima también va a contener propiedades y atributos, o atributos, ¿ya? Va a tener acciones o métodos. En pocas palabras, ya como vamos a ir ya entrando a programación orientada a objetos, una clase es una plantilla, ¿ya? Una plantilla. Y esa plantilla contiene propiedades, ¿ya? O atributos. También contiene acciones o métodos, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Y vamos a ver, pues, cómo crear una clase anónima. Voy a salir de esto de aquí. Y vamos a crearnos por acá, perdón, clase anónima. Punto PHP. Aquí está. Ok, entonces venimos por acá. Vamos a poner las etiquetas de PHP. Ahí está. Y vamos a ver cómo crear una clase anónima. Por ejemplo, yo voy a poner una variable llamada persona. Esa va a ser mi variable que va a almacenar mi clase anónima. Aquí lo pongo new class. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso yo puedo crear una clase que va a recibir en este caso pues digamos valores o no también. Si no quiero que reciba valores, simplemente lo pongo así. Y al final pongo un punto y coma. ¿De acuerdo? Y dentro de eso siempre va a haber propiedades, como cualquier clase cuando se entra en programación orientada a objetos, o atributos. También va a contener acciones, acciones o métodos que va a realizar dicha clase. Por ejemplo, ya vamos a crear un objeto llamado, digamos, perro. Ya un objeto perro. Y ese objeto perro va a instanciar, digamos, a una clase animal. Sabemos pues que el objeto perro tiene propiedades, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, más detenidamente. Por ejemplo, el color, el nombre, su edad, la raza, esos son propiedades o atributos.
La acción, por ejemplo, es la acción de comer, la acción de correr, la acción de jugar. ¿Ya? Entonces, como es una clase anónima, también tiene que ver con eso, pero solamente que es una clase que no tiene nombre, ya también tiene propiedades y tiene acciones o métodos. ¿De acuerdo? Entonces, en las propiedades, por ejemplo, como estoy poniendo sin valores, le voy a decir una acción, por ejemplo. Public, ya por acá vamos a poner public. Función, ya, function. Cuando yo lo pongo public, le estoy diciendo que va a ser pública. ¿Ya? Voy a poder acceder a eso desde cualquier lugar. ¿Está bien? Public function y le voy a decir, por ejemplo, correr. ¿Ya? Ahí está. Y simplemente imprimo un mensaje. Está corriendo. Listo. Ahí está. ¿Ok? Y simplemente, ¿cómo llamo la función anónima? Pongo persona de esta manera y llamo a su método correr. Ahí está. Y si yo voy a este archivo clase anónima, fíjate qué es lo que va a pasar. Acá pongo clase anónima.php y simplemente me está saliendo está corriendo. ¿Ok? Estos son una clase anónima. ¿Cómo sé que es una clase anónima? Vengo por acá, imprimo print r, imprimo persona. Fíjate qué es lo que va a salir aquí en el navegador. ¿Qué cosa me está diciendo aquí? Class arroba anonymous. O sea, este de aquí es una clase anónima que no tiene nombre. Y exactamente, pues eso es la forma de cómo se crea una clase anónima. Que enseguida, pues vamos a ver un poco más complicado de cómo crear una clase anónima. ¿Ya? Vamos a dar un lapsus de, perdón, un tiempo de 5 minutos para descansar. Volvemos a las 8:09. ¿Está bien, estimado? Sí, ¿no? Ok, muy bien. Y vamos a continuar nosotros, pues ahora. Vamos a seguir, pues, con las clases anónimas. Muy bien, hace un momento hemos creado una clase anónima, pues, sin propiedades. Ya, en este caso. Y ahora vamos a aumentarle propiedades. Por ejemplo, para aumentarle propiedades, simplemente le aumentamos unos paréntesis. Y digamos que la persona, pues en este caso, tiene un DNI. Ya. Tiene un nombre. Vamos a decir, por ejemplo, Pedro Mario, lo vamos a decir por acá. Un apellido, por ejemplo, Armas, eh, vamos a decirlo, Armas Arteaga. Ahí está. Ok, entonces ya le estamos añadiendo algunos valores a la persona que vienen a ser sus propiedades o atributos. Para que esto pueda funcionar, simplemente por acá ya lo voy a, en este caso, pues, crear sus propiedades. En este caso vamos a poner una propiedad de tipo público, por ejemplo, que va a ser en este caso el DNI. Y el DNI es de tipo string. ¿Ya? Vamos a crear otra propiedad de tipo público, ¿ya? De tipo string, que va a ser en este caso los nombres. Otra propiedad que va a ser también de tipo público, string, los apellidos. Ahí está. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Una vez que ya hemos creado estas propiedades, viene otro que es el constructor o un método mágico, se lo llama. ¿Ya? El constructor. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Y cómo creamos ese constructor o método mágico? Public function construct. Ahí está. Este método mágico lo que va a hacer es que cuando yo llame a esta clase anónima, automáticamente se ejecute este método mágico, el constructor. Ah, ya, como aquí tengo tres propiedades por el constructor, también le voy a mandar como parámetro tres variables.
primeramente un string que va a ser el DNI, lo voy a poner guión bajo para no equivocarnos. Otro string que va a ser nombres guión bajo. Y otro nos falta pues para el apellido, apellidos guión bajo. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya, entonces lo que tengo que hacer es asignarle a las propiedades lo que mande como parámetro en el constructor. Por lo tanto, sería this DNI es igual al DNI guión bajo que está como parámetro en el constructor. Luego le digo this nombres guión bajo, perdón, lo que tengo aquí como propiedad o atributo es igual, en este caso, a lo que está como parámetro en el constructor, o sea, este. Y después el último, que sería el this, accedo a la propiedad apellidos. Con this, cuando yo pongo this, estoy haciendo referencia a esta clase anónima. Y con this yo puedo acceder a su propiedad que pertenecen a esta clase. This, por ejemplo, DNA es su propiedad. Ahí está. ¿Ok? Y esto le voy a asignar lo que está como parámetro en el constructor. Ahí está. Listo. Y simplemente aquí cambio los datos. Le voy a decir pues dato persona. Por ejemplo, datos persona. Y le voy a decir que esto sea un tipo de retorno de tipo string obligatorio. Así le estoy diciendo. Ya tú ya decides qué cosa, qué reglas darle pues a un método. Por lo tanto aquí decimos return. Ya ponemos el DNI de la persona y aquí accedo a su propiedad DNI que está aquí arriba, este DNI. Porque en el constructor ya les estoy asignando sus valores, pues, que están como parámetro. Y estos parámetros que están en el constructor son estos valores que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a imprimir pues los apellidos y nombres. En este caso, sí solamente persona. Y aquí lo accedo. This apellidos concateno y ponemos nombres. Listo. Ya está. Esto está retornando un tipo de dato string. Por lo tanto, como hay un retorno, ya como hay un retorno, aquí le digo echo y llamo a ese método. ¿Cómo se llama? Datos persona. Listo. Ya está. Vengo aquí al navegador. Vengo por acá. Y ahí está el DNI y la persona. Si yo deseo cambiarlo, estos valores, se hace de la siguiente manera. ¿Ya? Podemos poner una variable llamada persona en minúscula es igual a new y llamo a la variable persona que almacena o que está o que tiene asignado a la clase anónima. ¿Cómo se llama? Persona que tiene la P en mayúscula. Por lo tanto lo pongo su paréntesis y aquí pues ya lo pongo otro DNI, por ejemplo este. Vamos a poner por ejemplo su nombre, por ejemplo poner por acá lo vamos a decir Vania Irma. Y aquí vamos a decirlo, por ejemplo, pajuelo. Vamos a decirlo, ¿qué lo pongo? A ver, Ramírez por acá. ¿De acuerdo? Ahora ya va a tener estos datos. Vamos a verlo. Ahí está. No, no, me estoy equivocando por acá, pero en este caso, pues aquí me está faltando, ¿no? En este caso aquí le estoy llamando a la persona en mayúscula. Tiene que ser la persona en minúscula. Esta de acá. Este de acá. Ahora sí. Vengo en el navegador. Ahora sí. Ya los datos han cambiado. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí hemos aprendido a crear pues una clase anónima que ya contiene pues parámetros. ¿De acuerdo? Ahora vamos a crear otra clase anónima. Un poco más complicado. ¿Ya? A partir de una clase con nombre. O sea, una clase que tiene nombre. Por ejemplo,
vamos a simular nosotros una clase que nos retorne ya la query. En este caso, por ejemplo, cuando estamos trabajando con base de datos, que nos retorne así: insert into tabla atributo 1 atributo 2 puntos suspensivos atributo sub n. ¿Qué cosa más necesito? Values, ¿ya? Y cuando se trabaja pues con PDO, que más adelante les voy a enseñar, por el momento quiero que me prestes atención por acá. Se pone dos puntos o signo de interrogación. Pero yo más uso el dos puntos. Dos puntos y el nombre del atributo. Atributo 1, coma, dos puntos. Atributo 2, coma, dos puntos. Atributo, coma, puntos suspensivos, comita, atributo sub n. Quiero este resultado, pero quiero que sea dinámico esa query, ¿ya? Porque yo no quiero estar creando varias veces repitiendo el mismo código, ¿ya? Esto ya es parte de la ORM que vamos a crear más adelante, pero quiero hacer este ejemplo aplicando pues este tema. Por lo tanto, aquí vamos a crear una clase con nombre primeramente. Para crear una clase con nombre ponemos class. Y en este caso lo voy a decir ORM. ¿Ya? ORM. Listo. Por lo menos no te preocupes que es ORM. Hay un tema especial para esto. ¿Ya? Entonces, esta clase va a tener uno de tipo privado o simplemente lo vamos a poner pública, pues simplemente public. Y lo vamos a decir en este caso model. ¿De acuerdo? Esa es la propiedad de esa clase. La clase con nombre se llama ORM, que contiene la propiedad model. Vamos a crear en este caso algunos métodos accesores. Ya, por el momento no te preocupes porque todavía no entramos a programación orientada a objetos. Ya, métodos accesores, por el momento métodos accesores para poder hacer este ejemplo. Cuando yo hablo de métodos accesores, estamos hablando de los setters y getters. ¿Ya? ¿Ok? Con el método set voy a asignarle un valor y con el método get recupero el valor. ¿De acuerdo? Entonces, primer punto, vamos a crear un método public función, en este caso setModel, lo voy a decir así. Ahí está. Y esto va a recibir el model, una variable, un parámetro llamado model, pero en minúscula. Y esta, la propiedad model que está aquí arribita como propiedad, como atributo de esta clase, allá pues. Esto funciona como un constructor, ¿eh? Los setters. ¿De acuerdo? Y aquí le digo simplemente model, que es la propiedad, es igual al argumento model y minúscula, a este. ¿Ya? Y por último, el método get. De estos también hay sus métodos mágicos, ya que vamos a ver más adelante. Get model. Listo. Y esto lo que va a hacer simplemente es retornar, como esto de aquí, mira, en el método set le estoy asignando el valor, en el método get recupero ese valor. This model. Ahí está. Listo, este es el primer paso. Primer paso. Segundo paso que se realiza para crear una clase anónima. Fíjate, esto de aquí lo que he creado es una clase con nombre. Ya que tiene nombre que se llama ORM, se llama la clase. ¿Ya? Ahora voy a crear una variable que se llame ORM, fíjate, y esa variable se va a convertir en un objeto que va a instanciar a la clase ORM. ¿Cómo se llama la clase ORM? Ahí está, listo. Puedes ponerlo así o puedes ponerlo con paréntesis. Pero si no tiene argumentos o parámetros que va a recibir, en este caso un constructor,
No es necesario poner el paréntesis. ¿Ya? Muy bien. En este caso, aquí vamos a llamar a setModel primeramente. ¿Ya? A setModel. Por lo tanto, mi variable se llama ORM, flechita, y llamo al método setModel. setModel, ahí está. Y aquí vamos a poner new class. ¿Qué cosa estoy haciendo? Una clase anónima. ¿De acuerdo? Una clase anónima. Y dentro de esta clase anónima, lo que yo voy a hacer enseguida, ya, ahí está. Ya tengo mi clase anónima. Ok, new class. Ahí está. Esta clase anónima va a recibir, digamos, un array. Y ese array le voy a declarar aquí afuera. ¿Ya? Por lo tanto, digamos que yo quiero registrar a la tabla productos. Es un decir. Por lo tanto, yo creo mi variable llamado productos que va a ser un array simplemente. Ahí está. Y como ya hemos visto arrays asociativos, ya lo conoce. Fíjate, producto, ¿qué cosa tiene? Digamos que tiene el nombre del producto. Y lo vamos a almacenar un producto. En este caso, por ejemplo, galletas. ¿Qué cosa más tiene el producto? Vamos a decir que tiene un precio. Y aquí lo vamos a almacenar 9, perdón, mucho ya. 0.70, o sea, 70, en mi caso es 70 céntimos. ¿Ya? Y aquí le vamos a almacenar, digamos, un stock. La cantidad que hay pues todavía en el almacén. Vamos a decirlo, por ejemplo, 20. Y después un estado que va a ser pues, digamos, activo, lo voy a decir nada más. Listo, ya está. Solamente eso para hacer algunas pruebas. Este array lo almaceno acá. Productos. Listo, ya está. ¿Ok? Voy a simular esto de aquí. Esta query quiero que me retorne, pero de manera dinámica. ¿Ya? Entonces, ahora, fíjate lo que voy a crear. En este caso, voy a crearme una variable de tipo. Ya, le voy a poner pública por el momento. No quiero meterme en las privadas. ¿Ya? Y le voy a decir de tipo string query. Listo, ya está. Ahora, ¿qué cosa tengo que realizar? Lo que yo voy a realizar enseguida, fíjate, voy a crear un método. Public, función. En este caso lo voy a decir insert. ¿Ya? Porque quiero simular el insert. Ya, para ya no estar haciendo a cada rato insert, insert, vamos a repetir código cada rato. Y no es lo recomendable hacer eso. ¿Ya? Entonces ya tengo el insert. Ahí vamos a crear la query, pues. Entonces llamo this query, ahí está. ¿Por qué this? Porque hace referencia a esta clase que está aquí, ¿ve? Cuando pongo this, hace referencia a esa clase. ¿Y cuál es su propiedad? Query. Para acceder a una propiedad, pongo this, flechita query. O sea, la propiedad. Ah, y aquí voy a poner un insert into. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y después por acá le voy a indicar pues mi tablita. ¿De acuerdo? Por el momento va a ser así. Todo esto más adelante va a cambiar y va a ser uno solo. Ya no vamos a poner muchos parámetros. Te vas a dar cuenta cuál va a ser la diferencia. Por el momento voy a decir aquí la tabla se va a llamar productos. ¿Ya? Y aquí voy a decir uno de tipo público. String tabla. Ahí está. ¿Ya? Y después tengo que crear mi constructor, ¿no? Public, función. Y aquí le digo construct, que se ejecuta automáticamente cuando yo llamo una clase. Puede ser una anónima o uno que tiene nombre. Se ejecuta automáticamente. Se le conoce como un método mágico. Uno de los métodos mágicos es esto. ¿De acuerdo? Entonces aquí pongo this, pero este constructor va a contener simplemente algunos parámetros, que exactamente sería la query. Claro, sería la query. Pero por acá vamos a poner esta query, no la necesito. Lo voy a borrar.
Tampoco, bueno, la tabla, bueno, la tabla la voy a dejar. Simplemente aquí lo voy a decir tabla, ¿ya? Y aquí le digo this tabla es igual al parámetro tabla. Ahí está, ¿de acuerdo? Esta query lo voy a crear pues aquí adentro de la función insert. Va a ser como digamos de manera, o sea, aquí de manera local. Cuando yo creo dentro de una función es local, ¿ya? Entonces aquí insert into y aquí le digo this tabla. Ahí está, tabla. Pero vamos a poner así, ¿ya? This tabla. Ahí está. Ok, concateno y lo dejo con el paréntesis abierto. Hasta ahorita tengo insert into tabla, su paréntesis de apertura. Hasta ahorita. Hay aquí cosas tengo que recorrer. Productos, este de acá. Ya todavía me está faltando algo, ¿ah? Me está faltando otra propiedad más, que sería de productos. Por lo tanto, sería otro público de tipo array, que va a ser producto, ¿ya? O productos guión bajo, lo voy a decir, ¿ya? Ahora, aquí voy a almacenar pues otro, ¿no? Que sería pues, vamos a decirlo primeramente, uno de tipo array, prot, ¿de acuerdo? Ahí está. Y aquí lo mismo, pues hago ese mismo, ¿no? This, ese productos, va a ser igual al parámetro prot. Ahora sí puedo recorrer. Vamos a decir for each, para recorrer o iterar un array. ¿A quién voy a recorrer? A esta variable que es un array, que son los productos que le estoy asignando a cabe, que es este. Ahí está. Y esto pues yo pongo la key, que es este, que viene a ser la clave o la llave de un array asociativo. En este caso sería el nombre, el precio, stock y estado. ¿Ya? Y aquí lo pongo flechita value o valor. ¿De acuerdo? Y después a esta query, ¿ya? A esta query lo voy a concatenar de lo que ya tiene, lo concateno. Fíjate, estoy aquí con el paréntesis de apertura. Aquí lo pongo. ¿Y cómo era la forma del insert into? Si volvemos por acá. Era insert into tabla, atributo 1, atributo 2. Y después en los values va con 2 puntos, atributo 1, atributo 2, así. Esa es la forma del insert. Por lo tanto, aquí pongo query y simplemente pongo key, que sería la llave, ¿no? Concateno y pongo la comita al final. Pues si yo lo dejo así, va a quedar al final una coma. Y yo no quiero que quede esa coma al final. Por lo tanto, voy eliminando query. Va a ser igual. ¿Cómo elimino? rtrim. ¿Por qué? Porque va a ser de la parte de la derecha. Query. Y quiero eliminar la última coma. Listo, ya está. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos a hacer lo mismo, pues en este caso ahora para los values, para los valores. Pero aquí me está faltando el cierre. Vamos a ver por acá. Y esto, ya antes de retornar, obligatoriamente, o sea que sea un tipo de dato de retorno string. Y esto por el momento quiero que me retorne la query. Vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjate, aquí en la clase principal tengo que acceder a su getModel. Pero aquí he instanciado a la ORM con esta variable llamado también ORM. Listo, ya está. Por lo tanto, vengo por acá y le digo ORM, sería getModel. Y después esto va a acceder a su método insert. A su método insert. Aquí está. Ya está. Ahí está. Y después, como esto me retorna un tipo de dato string, yo simplemente le pongo un echo. Ahí está.
Vamos a ver qué es lo que sucede. A ver, vengo por acá. Y ahí está. Ve. Insert, into, productos, nombre, precio, stock y estado. Listo. ¿Qué pasa si yo le incremento por acá fecha de producción? Y lo vamos a poner que sea 2023, 11, 12. Es un decir. Entonces, esta fecha de producción, que es la llave o la key, se va a ir aumentando por acá. Fíjate que es lo que sucede. Ahí está. ¿Ve? Inseriendo productos y aquí también ya tiene su fecha de producción. ¿Ve? Entonces, ahora ya es dinámico. ¿Qué cosa me está faltando? Me está faltando el value. O sea, los valores. Copio este for each. Voy a volver a recorrer por acá. ¿Ya? ¿Y cómo es el values? Sería dentro del paréntesis. Aquí pongo, aquí, vamos a poner values. Abre el paréntesis y lo dejo ahí. Y después, dentro del values va con dos puntos, ¿no? Esa misma key o esa misma llave. Pongo dos puntos de esta manera. ¿Ok? Y al final, pues, lo pongo su commit. ¿De acuerdo? Y también aquí lo mismo, lo que tengo que hacer es copiar esta línea de código, pegarlo aquí, elimino esto, y lo que estoy haciendo simplemente es cerrar también ese paréntesis de apertura y elimino la última coma también que puse acá. ¿Ve? Ok, entonces con esto ya agarró forma, fíjate. Ahí está, ¿ve? Values, dos puntos nombre, dos puntos precio, dos puntos stock, dos puntos estado, dos puntos fecha de producción. Listo, ya tengo ya esta query para hacer el insert into a una tabla de la base de datos. Pero ahora ya es dinámico. Y más adelante lo vamos a hacer más dinámico todavía. Y esto de aquí solamente es como un ejemplito básico. ¿Ya? Entonces, aquí hemos simulado pues un pequeño retorno de la query, en este caso de un insert into. ¿De acuerdo? Pero aplicando tanto una clase con nombre y una clase sin nombre, es una clase anónima que va dentro de un método, en este caso setModel. Ahí está la clase anónima. Ahí está. Ok, entonces, si yo lo cambio, por ejemplo, digamos, a la tablita, ya no quiero que se llame producto, sino quiero que se llame, digamos, ¿qué lo pongo? Vamos a decir que se llame ventas, un decir nada más, un ejemplo. Ahora también aquí se va a cambiar a ventas. Ahí está. ¿Ok? Bien, eso sería el ejemplo básico. No sé si tendrás alguna pregunta. ¿Preguntas, por favor, o todo ok? Continuamos pues con programación orientada a objetos. Ninguna pregunta, ¿no? Ok, no veo ninguna pregunta. Muy bien, ahora vamos a entrar, ok, ahora vamos a entrar al tema de programación orientada a objetos, o como en sus siglas se conoce como PO, ¿ya? Entonces, ¿de qué trata la programación orientada a objetos? Ahí en su mismo nombre dice, orientada a objetos. O sea, vamos a crear un objeto que instancia una clase. Como he mencionado yo anteriormente, una clase actúa como una plantilla, ¿ya? Y esa plantilla pues va a contener atributos o propiedades y también va a contener sus métodos o acciones que va a realizar pues un objeto, ¿ya? Aquí tenemos el contenido que vamos a ver acerca de programación orientada a objetos. Bueno, algunos que voy a añadir que no están aquí. ¿Qué es la programación orientada a objeto? Clases y objetos, constructor de una clase, herencia y encapsulamiento, clases y métodos abstractos, clases finales,
los métodos accesorios que son los setters y getters, también vamos a ver los métodos mágicos, algunos, y el otro que es la abstracción y polimorfismo. Ok, entonces muy bien, vamos a entrar entonces a la primera, que es la programación orientada a objetos. Ok, como nos dice aquí, pues es un modelo de lenguaje de programación organizado por objetos constituidos por atributos y acciones. Como he mencionado anteriormente, pues eh, en la programación orientada a objetos, ya lo que vamos a hacer es crear un objeto. Y ese objeto va a instanciar a una clase. Y esa clase, como te he dicho, es una plantilla. Y esa plantilla va a contener propiedades o atributos, acciones o métodos. ¿De quién? Del objeto. Para que se entienda mucho mejor. Aquí tengo, por ejemplo, el objeto carro. ¿Ya? Este objeto carro tiene como atributos el color, por ejemplo, su color, digamos la velocidad, la cantidad de llantas que tiene y también la marca. Eso vienen a ser las propiedades o atributos de ese objeto, ¿no? Que yo lo podría decir. Quizás hay más propiedades más también. ¿Ok? En la parte derecha dice acción, o también llamado método. O sea, la acción que va a realizar dicho objeto llamado carro. Por ejemplo, tenemos la acción de correr, que va a realizar el carro, retroceder, el kilometraje y encender. Esas son las acciones que puede realizar, digamos, el objeto carro. Pero todos estos atributos o propiedades, las acciones o métodos, van a ir en una plantilla. Y esa plantilla es la clase. Ya el objeto que vamos a crear nosotros, como por ejemplo carro, va a instanciar o va a ser el llamado de esa clase o esa plantilla, que va a contener sus atributos y las acciones de ese objeto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos una clase animal. ¿Ya? Una clase animal. Y esta clase animal lo que hace es crearse dos objetos. ¿Ve? El objeto perro y el objeto gato. El objeto gato, el objeto perro. Esos de aquí son objetos. La clase se llama animal. Ese es el nombre de la clase. Se llama animal la clase. Los objetos son perro y gato. Estos dos objetos, ¿ya? Van a tener atributos, mira, fíjate. Por ejemplo, el nombre del perro, en este caso es Pancho. Su edad, que es otra propiedad o atributo, en este caso 4 años. Para el gato, su atributo, su nombre, se llama Paco. Otro atributo o propiedad, su edad, 3 años. Ahora las acciones de dichos objetos que están en la plantilla o clase animal, o métodos también llamado, por ejemplo. Por ejemplo, una de las acciones que va a realizar el perro es comer. Y digamos que el gato realiza la acción de caminar. ¿Ya? Esos son métodos o funciones que tú ya conoces, que hemos visto recientemente. ¿Ya? Eso se llama acciones en programación orientada a objetos. ¿Ok? Ahí en la derecha hay una notita por acá. La programación orientada a objetos permite que el código sea reutilizable. Ya, o sea, yo ya no voy a estar creando varias veces el código, sino a través de esa programación orientada a objetos creamos una clase o una plantilla que contiene una serie de propiedades, una serie de métodos o acciones que ya lo vamos a reutilizar, ya para evitarnos escribir varias veces el mismo proceso, ¿ya? Entonces, entramos al tema de clases y objetos. ¿Qué nos dice? Una clase define los datos
y la lógica de un objeto. ¿Por qué? Porque yo te he dicho, ¿no? La clase es una plantilla que tiene tanto las propiedades y los métodos. La lógica divide en funciones, en este caso pues son los métodos o acciones, ahí está. Ahí va la lógica, el proceso que tú quieres realizar. Y variables, en este caso pues que son las propiedades o atributos o características pues de ese objeto. Aquí abajito tenemos tres ejemplos. Así creamos una clase en PHP. Hace un momento lo hemos visto. Entonces, ¿cómo creamos una clase en PHP? Ponemos la clase, perdón, la palabra reservada o clave, class. Ese es primero. Seguidamente, el nombre de la clase. En este caso, pues lo puso coche. En la siguiente, así vamos a definir una clase pues con sus propiedades o atributos. Fíjate, aquí está la clase coche. Y lo que está de color rojito es la propiedad o el atributo. Por ejemplo, public color. Cuando yo lo pongo público, ya, en este caso le estoy diciendo que voy a acceder desde cualquier lugar. Ya por eso se llama público. ¿De acuerdo? Entonces, esa propiedad color es público. Ya tiene su propiedad color. ¿De acuerdo? Esa es la clase. En el siguiente, así vamos a definir pues las acciones o los métodos ya de esa clase. Por ejemplo, la clase coche tiene una acción que es obtener color. Aquí está de public, función, obtener color. Y con el public le estoy diciendo que esto va a ser público. ¿De acuerdo? Enseguida lo vemos. Siguiente. ¿Cómo instanciamos o cómo creamos un objeto que instancia a una clase? Ejemplo. Esta variable que dice auto, ya automáticamente se convierte en un objeto. Esto ya es un objeto. La variable auto ya es un objeto. ¿Ya? Esto instancia a la clase coche. Siempre tenemos que poner new. Hace referencia que instancia a una nueva clase. New y después el nombre de la clase. En este caso se llama coche. Aquí está entre flechita, ¿ve? El objeto y la clase. Ah, ya, entonces ahora este objeto ya puede hacer uso de sus propiedades o atributos, acciones y métodos que tiene la plantilla o la clase coche. ¿Ya? Pasamos al siguiente. Aquí tenemos un ejemplo mucho más con detalle. Si nos fijamos por acá, tengo la clase coche. Ahí está, ¿ve? La clase coche. Y lo que está dentro de esa clase, pues se llaman propiedades, ¿ve? O atributos. Public, el color, la potencia y la marca del coche. Exactamente. Creo después un objeto llamado mi coche. Ahí está, ¿ve? Mi coche. Y que instancia a la clase coche. Fíjate, de esto me refería, ¿ve? Cuando yo pongo public, yo puedo modificar o acceder a su propiedad, ¿ve? Pongo mi objeto, mi coche, flechita y accedo a la propiedad color porque es público. ¿Ya? Y le cambio pues, y le asigno digamos un valor. En este caso se le asignó un valor de tipo string que dice rojo. Y también, por ejemplo, a la propiedad potencia y a la propiedad marca se le están asignando sus valores. Ya anteriormente se creaba así, pero ahora pues PHP ya recibe el tipado, o sea, los tipos de datos. Ya es recomendable siempre especificar el tipo de dato. Ya anteriormente se creaba así.
ahora pues ya recibe un tipado. ¿Ok? Y aquí tenemos un constructor. ¿Ve? ¿Qué cosa decía anteriormente que era un constructor? El constructor es un método mágico. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Que al momento que yo llame a esta clase persona, por ejemplo, este método mágico llamado construct se ejecuta automáticamente o se dispara automáticamente y me muestra lo que contiene la función construct. En este caso, hola, soy el constructor. Eso automáticamente se ejecuta. Ya, eso es lo que hace ese método mágico construct. Y hasta ahí vamos a ver en Visual Studio Code de cómo se realiza. Muy bien, vamos a entrar otro archivo y lo vamos a poner programación orientada a objetos.php. Ahí está. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a crear las etiquetas y nosotros vamos a crear una clase. Ahí está. Class. Digamos que yo lo voy a poner una clase, a ver qué lo pongo. Persona. Ya, así se llama mi clase. Persona. Ya lo puse el nombre de la clase. Persona. Ahí está. Allá tengo que tener bien en claro una clase qué cosa contiene. ¿Cuáles son sus partes? Contiene propiedades o atributos. ¿Qué cosa más contiene? Contiene las acciones o métodos que va a realizar o la lógica que va a realizar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuáles son las propiedades o atributos de una persona? Son sus datos. Por ejemplo, podría ser public, string, DNI. ¿De acuerdo? Puedo crearlo otra propiedad, string, que sea, por ejemplo, sus apellidos, public string, digamos que sea sus nombres. Y por último, public string, la dirección. ¿De acuerdo? Siempre, por favor, tienen que ponerlo el tipado, ¿ya? El tipo de dato. Ya para que sea obligatoriamente esta variable sea de tipo string. ¿Ya? Entonces, vamos a crear, aquí me está faltando otro, que es el constructor. ¿Qué cosa era el constructor? Era un método mágico que se ejecuta o dispara automáticamente al llamar a una clase. ¿De acuerdo? Listo. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante todavía. Primeramente aquí voy a imprimir public function. Ahí voy a imprimir el reporte de persona, por ejemplo. Entonces lo que estoy poniendo aquí es la acción o el método o la lógica que va a realizar esta clase persona. La clase se le denomina una plantilla. ¿Ya? Esa plantilla contiene propiedades o atributos, también contiene métodos o acciones, y que después esas propiedades y acciones van a ser usados por objetos. Por ejemplo, aquí digo reporte persona, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente le voy a decir echo. También acostúmbrense, void. Este método, esta función, sí o sí va a ser una función sin retorno, obligatoriamente. ¿Ya? Por lo tanto, aquí le digo echo DNI, dos puntos, y acá lo pongo this DNI. Listo.
Ya está. Hacemos un salto de línea. Ahí imprimimos la persona. Y la persona va a estar constituida por sus apellidos y nombres. Le voy a decir. Dis apellidos. ¿Por qué pongo dis? Porque hago referencia a esta clase persona y quiero acceder a sus propiedades. Por ejemplo, al DNI y apellidos. Ponemos por acá, concatenamos dis nombres. Ahí está. Después pongo un salto de línea. Ahí está. Y le pongo la dirección. Por lo tanto, aquí sería dirección. Listo. Ya está, ya tengo este método que me va a imprimir pues los datos de la persona. Ya ahí está. Eso es lo que hemos creado es una clase. Eso de aquí es una clase, una plantilla. Ahora voy a hacer uso de esa plantilla y para eso voy a crearme un objeto. Por ejemplo, el objeto también se va a llamar persona. O para no equivocarnos, le voy a decir humano. ¿Ya? Esta variable se va a convertir en un objeto. Es por eso que viene el nombre. Programación orientada a objetos. ¿Ya? New. Y este objeto va a hacer uso de la clase persona. O va a instanciar la clase persona. Ahí está. ¿Ya? Como esto de aquí no tiene un constructor, no es necesario ponerle los paréntesis. ¿Ya? Puedes ponerlo, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero como no tiene, no lo pongo. ¿De acuerdo? Listo. Ahora voy a acceder a cada una de sus propiedades, porque sus propiedades, si nos fijamos, son públicos. ¿Ya? De eso viene public. Por lo tanto, le digo, al objeto humano accede a su propiedad DNI y a este pues asignale un valor. ¿De acuerdo? Ahí está. A la propiedad, perdón, al objeto humano, el objeto humano quiero que acceda a su propiedad apellidos y asignale un valor. Por ejemplo, armas pajuelo. ¿De acuerdo? Al objeto humano quiero que acceda a su propiedad nombres. Y en este caso, por ejemplo, podemos poner Julia, Luisa, por ejemplo. Y por último, voy a acceder a su propiedad dirección. Lo mismo. El objeto humano, flechita, dirección. Y le decimos, digamos, Perú, Lima. ¿De acuerdo? Ahora ahí recién todavía accedo a reporte persona. ¿Ya? Entonces pongo el objeto humano. Quiero que accedas a la acción reporte persona. Ah, ya, listo. Reporte persona. Ahí está. Si yo voy al navegador y ejecuto este archivo po.php, vas a ver que me va a mostrar los resultados de la persona. Por ejemplo, vengo por acá, le digo po.php y ahí está. ¿Ok? Esa es la primera parte. Ahora, yo puedo asignarle por acá un constructor. Por eso lo elegí aquí por el momento. Ahora sí, le asigno un constructor. ¿Para qué? Para que al momento que yo llame automáticamente a esta clase persona, se ejecute el constructor automáticamente, sin hacer el llamado de ese método. Y ese método mágico se llama public function construct. Todo lenguaje de programación que son orientadas a objeto, como por ejemplo el otro es Java, también C Sharp, ya tiene su constructor. ¿De acuerdo? Entonces, en el constructor siempre
Cuando las clases tienen sus propiedades, ya, siempre el constructor va a tener esos parámetros. Por ejemplo, el primer propiedad es DNI. Entonces, aquí le mando, por ejemplo, DNI guión bajo. También lo pongo string apellidos guión bajo. ¿Qué cosa me falta? Nombres y dirección. String nombres guión bajo. Y por último, la dirección guión bajo. Ya son variables o parámetros en este caso. Y después, ¿qué cosa tengo que hacer? Asignarle a cada propiedad el valor de cada parámetro. Por ejemplo, this accedo a la propiedad DNI y le asigno el valor de DNI que va como parámetro. Después pongo this apellidos, que es la siguiente propiedad, y le asigno el siguiente parámetro, que es apellidos guión bajo. Y así, ¿no? This nombres, y aquí le asigno pues el parámetro nombres guión bajo. Me falta con la dirección. This, la propiedad dirección de la clase, y va a ser igual a la dirección guión bajo, a esta dirección que está como parámetro. Ahora sí, fíjate, si yo no lo pongo su paréntesis, me está reclamando el paréntesis automáticamente porque esto ya contiene un constructor que contiene parámetros. ¿Ya? Por lo tanto, lo pongo el paréntesis, ahora me está reclamando otro. Me dice que esto de aquí contiene 4 parámetros. Ya, primeramente es el DNI, o sea, esto lo asigno acá. También el de apellidos, copio este, se lo asigno aquí como parámetro. También el de acá. Y por último, la dirección. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí está. Listo, borro todo esto. No es necesario. Vengo aquí al navegador, refresco y obtengo el mismo resultado. En ningún momento se ha llamado a la función construct. Esto automáticamente se ejecuta o se dispara cuando hago el llamado de la clase. Ok, es un método mágico, se lo conoce. ¿De acuerdo? Ahora vamos a entrar al tema de herencia, ya que es muy importante en el tema de programación orientada a objetos. ¿Ya? En la herencia, pues, como su propio nombre dice, herencia, si lo llevamos, por ejemplo, o ponemos un ejemplo de la vida real, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, hay que poner el nombre de Pedro de aquí, que sería, pues, su papá o un familiar, y en la parte derecha, pues, que sea, digamos, su hijo, ¿no? ¿Y qué cosa va a pasar? Va a heredar sus rasgos, por ejemplo, el cabello, el ojo, ¿ok? Otro ejemplo. Digamos que uno de tus familiares tiene, digamos, a ver, ¿cómo te digo? Este, algo que te va a heredar o que te va a dar, ¿ok? Entonces tú recibes la herencia de ese familiar, ¿cierto? Entonces, en la programación orientada a objetos es muy parecido. Cuando hablamos de herencias, ya va a haber una clase padre o una superclase, también denominado, y otra clase que se llama clase hija o subclase. ¿Ya? La clase padre o la superclase, ¿ya? Va a contener sus atributos, propiedades, sus métodos. Y la clase hija, o también denominada subclase,
va a heredar dichos atributos y los métodos de la clase padre. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo mucho más explicativo. ¿Ve? Vamos a compartirlo por acá. Ahí está. Si nos fijamos nosotros, en la parte izquierda tenemos a la persona aquí con su sombrero. Aquí está la persona. Esta persona tiene como atributos su DNI, su apellido, su nombre y su género. Esos son sus propiedades o atributos de esa persona. ¿Ok? Y esta persona tiene la acción de saludar. ¿Ve? Hay un método de saludar. Y esta persona es una clase. Al aplicar la herencia, fíjate primero por acá, esta persona que está aquí en la izquierda se le denomina clase padre o superclase. Parte de la derecha tenemos un estudiante, también es otra clase, ¿de acuerdo? Este clase estudiante tiene sus propias propiedades o atributos, por ejemplo, escuela profesional del estudiante y código del estudiante. Esos son sus propiedades o atributos personales del mismo estudiante. Pero al aplicar la herencia, esta clase estudiante, que es la clase hija o subclase, al aplicar la herencia de la clase padre, que es persona, automáticamente la clase estudiante va a heredar el DNI, que es la propiedad, apellidos, nombres y género, y el método saludar. Automáticamente ya la va a tener todo. Y para aplicar la herencia en PHP se usa extends. En la mayoría de los lenguajes de programación se usa extends. ¿Ya? Extends. Con eso vamos a aplicar la herencia entre clases. Entre una clase padre y una clase hija. O superclase y subclase. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una pequeña pues explicación acerca de lo que es la herencia. Muy bien, y eso lo vamos a continuar el día jueves acerca de ejemplos de herencia y encapsulamiento. Muy bien, ¿alguna pregunta que tengas que realizar, Cristian, por favor? Los presentes. Ninguna, ¿no? Ok, muy bien. Ah, sí, estáticas, correcto. Sí, todavía vamos a llegar recién todavía. ¿Cómo dice? No, no lo entiendo. Sí, claro. Mira, las funciones, toda función tiene un retorno. Pero las funciones estáticas, que son static, ya se le hace un llamado pues con self. A diferencia que no son static, por ejemplo, se hace llamado con this. Eso vamos a llegar recién, Cristian. ¿Estás de acuerdo? Hay un tema importante de eso. No hay ninguna pregunta aparte de lo que hemos visto hoy día, ¿no? Para cerrar la clase de hoy día. Ya, ok, Cristian. Entonces, pues nos estaríamos viendo el día jueves, que es la siguiente clase número 8. Y pues conmigo será hasta el día jueves. Buenas noches.